Seguimos. Antes de presentar la próxima conferencia, les quiero presentar a mi compañero, el secretario académico de Image Campus, el licenciado Nicolás López. ¿Cómo estás, ¿Cómo Nico? estás, Lu? Buenas Bien, muy tardes. bien. Buenas tardes a todo el público presente ahí del otro lado. Bienvenidos a Núcleo 2021. Como decía Lu, me toca presentar a una persona muy querida para nuestra institución, el gran Germán Novi Nobile. Y digo una persona muy querida porque es un profe que tiene ese algo extra, ese plus, además del saber. Quienes lo conocen no me van a dejar mentir, y para aquellos que no lo conocen, les hago una breve presentación de Germán. Les cuento que Germán da clases de concept art y de ilustración digital asistida, acá en Image Campus, claro, y el próximo año inaugura un trayecto de formación profesional denominado Splash Animado. Además, es artista 2D con más de 15 años de trayectoria como game y concept artist para compañías de videojuegos y como ilustrador e historietista para distintas partes del mundo. Es coordinador del área de ilustración y concept art en Image Campus, además de docente de nuestra institución, claro está. Germán, luego de la presentación, y si estás listo, escuchamos. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Gracias por venir. Bienvenidos a Núcleo 21. Tengo el placer de brindarles una charlita. Vamos a hablar de portadas, de covers. Estoy seguro que muchos de ustedes tienen algún proyecto en manos, algún videojuego, algún webtoon, algún cómic. Así que después, si queda tiempo en la parte de preguntas y respuestas, me cuentan un poquito de dónde son y qué proyecto tienen. Pero bueno, vamos de lleno a la presentación. Les voy a mostrar unas diapositivas. Hola chicos, veo muchos alumnos y exalumnos. Corto animado, qué grande. Bueno, después me cuentan, creo que va a haber tiempo para eso. Bueno, pasamos directamente a lo que vinieron. Voy a ver si les puedo dar algunos tips, algunos truquitos sobre esto de hacer portadas, ¿no? Covers. Así que les voy a compartir pantalla. ¿Sí? Bueno, ¿cómo diseñar portadas? Tips and tricks para un buen diseño. Bueno, esto ya me presentaron perfectamente, me dio un poco de vergüenza. Siempre me hacen quedar súper bien. Así que, para los que no me conocen, como dijeron ahí, me dicen Novi, mis alumnos. Pero bueno, vamos de lleno. Cubiertas o portadas. Si bien en el mundo literario, ¿no?, una portada difiere de una cubierta, hoy en día el uso de ambos términos y similares, tapa, cover, lo que sea, se ha extendido a toda aquella parte frontal de un producto digital o tangible. Ahí en las imágenes hay una tapa de un cómic, un dibujo mío, ambos son dibujos míos, de hace unos años atrás para la serie God is Dead de Avatar Press. No sé si se llega a ver, pero yo hice la tapa y después, cuando salió publicada, estaba el nombre Alan Moore ahí, y fue como así. Yo, además de ser profesional, soy fan, y bueno, fue como un momento surrealista de mi carrera hacer una tapa con un cómic de Alan Moore adentro. Y abajo fue mi primer tapa profesional, allá por el año 2005. Nótese la calidad artística horrible. He mejorado mucho desde entonces, quiero creer. Y fue para un juego de mesa con cartas de fútbol. Pero bueno, tanto en una ejecución como en otra, he aplicado los tips que les voy a pasar a continuación. Bueno, esto de las tapas y los tips que les voy a pasar se aplican tanto a tapas de libros, ¿sí?, tapas de cómics, de la industria musical, de la industria discográfica, ¿sí?, de discos, de videojuegos, por supuesto, webtoons,
Y también se puede aplicar a lo que viene, esto es algo muy nuevo, algunos videoclips o temas en Spotify tienen ilustraciones exclusivas de un tema, no solamente del cover, como era antes en la industria discográfica, como las tapas de Iron Maiden, que son icónicas para todos los ilustradores, sino que a veces ahora los artistas, cuando lanzan un nuevo tema, también está acompañado de una ilustración. Así que eso son buenas noticias para nosotros, porque obviamente hay más demanda de ilustraciones. Me ha tocado hacer un dibujito para un tema solamente, para el iconito que aparece en Spotify. Bueno, yo tengo como una fórmula para hacer tapas que es básicamente resonancia más composición, ¿sí? La composición sola no alcanza y la resonancia sola no alcanza. Tienen que estar estos dos elementos. Para el que no está familiarizado con el tema, la resonancia en diseño habla de cuando un elemento, ya sea el aspecto visual, algún elemento visual de nuestro personaje o la acción del mismo, nos remite a, ¿sí? Nos remite a algo que nos da cierta sensación que ya vivimos, es como una repetición. Entonces, esta técnica nosotros la utilizamos para dejar en claro un arquetipo o una acción determinada. Acá, por ejemplo, el villano de la película del Quinto Elemento, una película de Luc Besson, el que no la vio se la recomiendo, está inteligentemente diseñado. ¿Por qué? Porque en tan solo verlo podemos adivinar qué tipo de arquetipo, de arquetipo es el personaje, ¿no? Que es un villano. Porque nos resuena a, ¿sí? Acá tiene el flequillo hacia un lado, el bigotito acá abajo, pero bueno, lo cambian de lugar y es Hitler inmediatamente. Entonces, eso es la resonancia. Otro caso emblemático es el de Darth Vader con los cascos samuráis, y así con un montón de cosas, ¿no? De la cultura pop. Y luego está la composición. La composición, para ponerlo en pocas palabras, es el planeamiento y la colocación consciente, esta es la palabra clave, consciente, de los elementos que forman parte de una obra, es decir, que la componen. Generalmente los dibujantes hacemos todo por intuición. Entonces, en los trayectos yo lo que trato de inculcar es esto, de tomar decisiones conscientes, no solamente de diseño, sino de ejecución, de nuestra luz y sombra, de la materialidad, pero bueno, especialmente en este caso de la composición. Acá les voy a mostrar un ejemplo muy claro para que se entienda un poco la importancia que tiene la composición en una tapa. Esta es una ilustración de Jorge Jiménez, es un artista de DC Comics, que actualmente está haciendo un laburo genial en Batman. Y esta es una tapa para la Liga de la Justicia, y no sé si son dos tapas dobles de cómic, o sea, frente y reverso, las famosas tapas que son wrap-around se llaman, que son cuando las abrís es una tapa entera, o si son 4 individuales, eso no lo sé. Pero bueno, se conectan, son varias tapas que forman una gran ilustración. Y obviamente hay un montón de personajes y tuvo que componer esta imagen para que sea de fácil lectura. Acá yo les voy a mostrar algunas de las líneas que se nota que usó Jorge Jiménez. Este es un estudio que hice yo sobre la obra. Inmediatamente podemos ver el uso de diagonales, ¿sí? A diferencia de las oblicuas, que nacen en cualquier lado, las diagonales nacen en las esquinitas, ¿no? En los ángulos. Después hay un eje central que divide a la imagen en dos mitades de iguales proporciones, porque esto ayuda a mostrar que son dos fuerzas igualmente poderosas, que están a punto de enfrentarse,
que de un lado, tanto de un lado como del otro, está su contraparte. Calculo que es, no leí el cómic, pero calculo que es la Liga de la Justicia de alguna realidad alternativa, una cosa así. Entonces están los dos Superman, los dos Batman, las dos Mujer Maravilla, etc. Y todo está alineado en estas líneas diagonales. Y a la vez hay un círculo que divide a los protagonistas del resto de los personajes. Después hay otras reglas de composición, como la regla de la mirada. Los dos personajes se están mirando, y eso nos atrae naturalmente. Al ser humano queremos ver lo que está viendo el otro. Hay un montón de experimentos sociales al respecto. Pero bueno, estas son algunas de los elementos de composición que utilizó Jorge para que esta lectura del cómic sea clara. Yo entiendo exactamente qué está pasando, no me distraigo con nada, entiendo perfecto y la ilustración funciona, ¿sí? Hay otros métodos de composición, aparte de las diagonales y de los ejes verticales u horizontales. Acá enumeré algunos, bueno, obviamente las figuras geométricas. La idea es ordenar los elementos del dibujo, ordenar los elementos que componen, que yo tiro en el canvas, que yo tiro en el soporte, ordenarlos de alguna manera, con alguna regla. Tenemos figuras geométricas, tenemos la separación de planos. Yo tengo que poder entender qué es lo que está al frente, en el foreground, qué es lo que está en el medio, middle ground, y qué es lo que está atrás, en el background. La regla de tercios, seguramente todos en sus celulares, cuando abran la cámara, quizás aparece una grilla. Bueno, esa es la regla de tercios. En los trayectos tanto de concept como de ilustración, vemos con detenimiento muchas de estas reglas, porque bueno, por más que aparezca la grilla en el celular, si no sabes cómo aplicarlo, si no sabes dónde están los puntos focales, es lo mismo que nada, ¿no? Pero bueno, ejes centrales, punto focal, el contraste figura-fondo, contraste por color, etc. Hay un montón. Estas son algunas de las que vemos, y después yo encima les dejo material para que sigan explorando interiorizándose en el tema de la composición, que es complejo, pero una vez que le vas agarrando la mano, tus dibujos cambian completamente porque tienen un impacto que antes no tenían, y se logra a través de la legibilidad de la imagen, ¿no? Bueno, esta fórmula de resonancia más composición tiene un objetivo principal, que es crear interés, ¿sí? Como para que el potencial lector elija tu cómic en un mar de ofertas, cómic o videojuego o lo que sea, ¿no? Lo más probable es que la mayoría de las veces un cómic va a estar expuesto a una gran cantidad de otros títulos, ya sean las bateas de una comiquería, en un catálogo, o en la página de inicio de alguna aplicación, o incluso en un scroll infinito, ¿no? En alguna red social, en Instagram, por ejemplo. Y no hay solamente competencia por llamar con las demás imágenes, sino que al captar tu atención sea interesante, ¿no? Porque está estudiado que el espasmo de atención en promedio de un navegante de red social es de 8 segundos, ¿sí? Así que, ¿cómo hago yo para lograr interés? Yo acá les voy a tirar algunas pautas. Para mí, la más importante, la que más utilizo yo como artista, es el de espectacularidad, ¿no? Esta es la primera tapa de Action Comics, donde aparece Superman por primera vez. Y fíjense, en el contexto de la época, causó un gran impacto. Hoy es moneda corriente, pero en ese momento estaba solamente, no sé, el Zorro, o Tarzán, o el Príncipe Valiente, que si bien eran héroes, hacían cosas heroicas, eran cosas alcanzables para un ser humano atlético y heroico. Pero bueno, acá un tipo aparece con una capa, un outfit medio extraño, levantando un auto. Obviamente causó un impacto y generó esto de espectacularidad. Yo a nivel personal creo que
sigue funcionando, pero obviamente con el pasar de los tiempos, con la cantidad y la calidad, y con todo lo que creció el medio, cada vez es más difícil lograr esto, lograr espectacularidad. Pasa lo mismo que con las películas de terror, cuando ya uno se va acostumbrando, empieza a entender los clichés, empiezan a entender los recursos, es cada vez más difícil asustar al espectador. Y hoy la mayoría de las películas de terror viejas causan gracia, no causan miedo. Son muy poquitas las que sobrevivieron al paso de los años. No sé, El Exorcista y para de contar. Pero bueno, importantísimo es apuntarle a un target, ¿no? Definir qué espectador quiero que vea mi producto o cómo va a ser mi espectador. Y no es lo mismo hacer un cómic como este hoy en día para alguien que es asiduo lector de cómics, que la verdad que no lo vas a sorprender, necesitas una vuelta de tuerca, algo nuevo. Alguien que no lee cómics. El que no lee cómics, por ahí le sigue pareciendo, obviamente si mostrás lo mismo no, pero si haces algo similar, vas a captar la atención. Así que siempre es importante saber a qué público le quiero llegar. Porque el espectador busca en los cómics o en videojuegos entretenimiento y novedad, constantemente. Porque eso produce dopamina, así que tenemos que valernos de eso para convencer de manera contundente en ese espasmo de atención que tenemos para que el espectador termine comprando nuestro producto, ¿no? Elija nuestro cómic, elija nuestro videojuego. Después hay otros tropes efectivos. Tropes son clichés, ya sea de personajes o sea de situaciones, ¿no? Bueno, ¿qué tropes efectivos hay? ¿Qué situaciones crean interés? El exceso de confianza en un personaje genera interés. O sea, esto es relativo al acting del personaje, cómo se muestra el personaje. ¿Por qué es efectivo? La verdad que no lo sé, pero alguien así fanfarrón, qué sé yo, es atractivo, ya sea que después digas este pelotudo o digas, mirá qué capo. Más allá de cómo lo juzgues, genera interés. La destreza corporal, ¿sí? Las habilidades extraordinarias, las tapas de Spider-Man haciendo esas poses súper locas, siempre son atractivas de ver, porque nosotros en la vida real admiramos a la gente que puede bailar bien, que puede hacer piruetas, que puede hacer parkour, siempre nos asombra. Así que eso trasladado al mundo de los cómics, o de las tapas, o de las imágenes en general, es efectivo. Obviamente la belleza, la estética, algo lo que nos resulte bello, ya sea hegemónico o no hegemónico, eso es otra discusión. Pero bueno, lo que yo considero bello, estoy seguro que un montón de otra gente también lo va a considerar así. La violencia es otro trope efectivo. Tenemos morbo, no lo podemos evitar. Cuando hay una imagen violenta, nos causa interés, nos dan ganas de entender qué está pasando. Bueno, y el drama, ¿no? Las emociones, ya sea felicidad o tristeza, miedo, somos seres con sentimientos y hasta hace poco se creía que nosotros tomábamos decisiones a través del raciocinio y hoy se sabe que es al revés, que el raciocinio justifica los sentimientos que tenemos, así que apelar a los sentimientos es muy efectivo, tratar de generar tristeza o alegría es súper efectivo. Bueno, la aventura, la acción, esto también tiene que ver con nuestros ancestros, esto de se nos terminó la comida acá donde estamos guarecidos, en esta cueva, no hay más nada para comer, y bueno, tengo que ir a ver qué hay, esto de convertirse en nómade, ¿no? Eso es algo que tenemos todavía metido en nuestro cerebro más básico, así que lo que nos parece aventurero y peligroso también llama la atención. La escala global, el miedo a la muerte es un elemento súper poderoso, así que cuando hay una amenaza global,
siempre causa nuestro interés. Y el antagonismo, el clásico el bien contra el mal, ¿no? Después, la virtuosidad artística también es algo que nos genera interés, ver algo lindo estéticamente, bien pintado, bien ejecutado. Y plantear interrogantes, esto es buenísimo, por ejemplo, mostrar al héroe en peligro, porque eso, más si es una, una franquicia, una saga que ya se conoce, ¿no? Por ahí para alguien, para una novela, para una ópera prima, por ahí no funciona tanto, pero cuando es Batman y lo ves en peligro, lo primero que haces es, uy, ¿cómo zafa de esta? Y eso genera interés y eso hace que compres el cómic. O si lo ven golpeado o derrotado, eh, lo primero que haces es preguntar quién cagó a piñas a Batman, quién fue y quién le ganó. Eso genera interés y eso hace que compres el cómic. Así que básicamente todo lo narrativo, todo lo que sea contar una historia, también al ser humano le encanta oír historia, entendemos todo a través de historias. Así que cuando una imagen es una historia y no es solamente un pin-up, un póster que no me dice nada, no me cuenta nada, eso también genera interés. Acá en este ejemplo vemos este dibujo de Boris Vallejo, muy lindo, y tenemos por un lado que a nivel compositivo vemos el uso de una figura triangular para acomodar los elementos del dibujo, y a nivel resonante, semiológico, vemos drama, horror, peligro. ¿A dónde? A través del acting del personaje, de la mujer, a través de elementos resonantes como las tumbas, las ramas secas, típico de una película de terror, el arquetipo del villano, la paleta así desaturada, triste, sin colores saturados. ¿Qué otras cosas tengo que tener en cuenta? ¿Qué otras cosas tengo que considerar a la hora de diseñar una portada? Bueno, al contrario de lo que dice el dicho, el espectador debe y juzgará al libro por su portada, ¿sí? Por lo cual, la misma debe darnos una muestra gratis de su contenido, debe darle la información necesaria al lector como para saber si el tópico es de su interés. Yo tengo que saber si es de terror o tengo que saber si es de unicornios o de pequeños ponis. Tengo que entenderlo con tan solo ver la portada, y también debe ser correlativo a la calidad y al tono de la obra. En otras épocas, las tapas de videojuego tenían una ilustración espectacular, y cuando jugabas el juego eran 3 píxeles locos que no entendías nada, que no reflejaban absolutamente nada. Pero bueno, esa era una limitación técnica. Hoy en día, la regla es que sea correlativo, que si yo muestro un estilo de dibujo en la tapa, adentro haya más o menos algo parecido. También era típico en los cómics, en los 80, en los 70, que haya un portadista y que adentro sea otro dibujante, y uno compraba a bolsa cerrada sin poder ver el interior y te querías matar cuando no era el mismo dibujante y el de adentro no te gustaba, obviamente. A mí me pasó incontables veces porque yo compré muchos cómics eh, para seguir dibujantes, ¿no? Para tratar de ver material. Calculo que a muchos de los que están acá les habrá pasado lo mismo. Otra cosita a tener en cuenta es si es algo novel, ¿no? O si es una saga o franquicia. Si es un primer número, si es algo que no salió nunca, con más razón tiene que estar la información suficiente para indicar de qué va y qué hay adentro. A medida que esto se va haciendo más conocido, como Batman, por ejemplo, que ya sabemos un montón de cosas, podemos utilizar otros recursos semiológicos como la sinécdoque, ¿no? Que es la parte por el todo, o la silueta, que yo viendo una parte de Batman, ya sea el guante, sea el cinturón, sea la máscara, ya me doy cuenta quién es sin ver todo el resto. Entonces me permito el minimalismo, pero eso siempre y cuando la saga sea conocida, ¿no? Bueno, tema delicado.
Homenaje versus plagio. ¿Cuándo estoy cruzando el límite? ¿Sí? Los homenajes en cómics suelen funcionar muy bien porque el metalenguaje evoca una respuesta de orgullo en el espectador. Es como que reconocen la referencia, entonces, nada, ahí generás un vínculo directo entre vos, que diseñaste la portada, y el lector que dice, ah, yo sé de lo que me estás hablando, ganás 3 segundos más y eso hace que compres la portada. Pero bueno, cuando estoy cruzando el límite, en algunos casos, la verdad que la línea está difícil de distinguir, no se sabe si fue un homenaje o si fue un plagio. Esto tiene que ver por si lo que está homenajeando es más conocido o menos conocido. La verdad que hoy en día todo el mundo, hay como una memoria colectiva, siempre hay alguien que detecta todo. Así que si van a hacer un homenaje, entre comillas, referencien al original. ¿Qué sería referenciar? Sería simplemente agregar un after fulanito, ¿no? Acá yo también, otra tapa que hice para God is Dead, y como yo usé esto de referencia, este grabado de Gertz, puse Nobile after Gertz. ¿Sí? Acá hay claramente un plagio, la pose de este personaje es muy, muy, muy parecida, pero no hay referencia, entonces eso es lo que enoja a los fans. Así que o aprenden a usar referencia, o si no, pongan el after fulano. Otra cosa a tener en cuenta, esto es muy, muy importante para optimizar la producción, que es fundamental diseñar el layout, o sea, el boceto preliminar, teniendo en cuenta el diseño gráfico que va a contener la portada. Ya sea que corra por nuestra cuenta o lo haga otra persona después, tengo que diseñar pensando en el título. Así que junto a las especificaciones técnicas, tienen que pedir un layout o de última poner placeholders. Así, poner, aunque sea un rectángulo, que diga acá va a ir el título. Y yo diseño teniendo eso en cuenta, porque si no, por ahí hago el dibujo, lo mando, mandan el título y me tapan el guantelete del infinito que le da el sentido a toda la ilustración y ahora no se entiende nada. Así que siempre tengan en cuenta el diseño gráfico que va a tener la ilustración. Bueno, ideas, vamos rapidito porque creo que queda poco tiempo ya. Nada, tengan en cuenta la historia, además del protagonista y el antagonista, pueden extraer una locación importante, un objeto importante, criaturas o una escena importante, la decapitación de fulanito, y bueno, con eso armar los thumbnails para mandar los proposals, que son las propuestas, ¿no? La propuesta es simplemente un boceto preliminar, cuando trabajan con un cliente, ¿no? Para que el editor tenga toda la información necesaria de qué va a tener la ilustración y se decida si darle luz verde o te pide un cambio, te dice que no funciona, etc. Bueno, queda poquito tiempo, ¿no? Tenemos unos minutos más, porque creo que tengo que hablar. Sí, portadas alternativas. Vamos a hacerla rápido. Las portadas alternativas, básicamente, son para vender más números. Obviamente no hay secreto para eso, pero ¿cómo es que funciona? Por ejemplo, sale un nuevo título, Los 5 Fantásticos. Y entonces la comiquería le pide a la editorial, bueno, mándame 4 cómics de Los 5 Fantásticos. Y el editor le dice, ah, pero mirá que hay portada alternativa de Mengano y portada alternativa de fulano. Entonces la comiquería dice, ah, bueno, entonces mándame 3 del cómic regular, 3 de fulano y 3 de Mengano. Y el editor, en vez de venderle 4 como originalmente le iba a vender, le vendió 9. ¿Sí? Y bueno, después hay un montón de cosas nuevas. Si te suscribís, tenés derecho a comprar las portadas alternativas. Obviamente juegan con el TOC de los coleccionistas, de que tienen que tener todo.
O bueno, esto de las suscripciones, como sos un buen cliente, tenés derecho a comprar la portada alternativa. Le estás vendiendo 2 veces, bueno, en fin. Más allá, hay gente que está a favor de esto, hay gente que dice que esto beneficia a la industria, hay gente que dice que perjudica a la industria. Para nosotros es mejor porque obviamente hay más trabajo y muchos nuevos artistas entran a través de las portadas alternativas porque pueden tomar más riesgos, ¿sí? Pueden jugar con otros estilos, pueden probar artistas nuevos. Obviamente están los artistas de renombre que tienen su fanbase y los editores le encargan una portada a fulanito porque saben que fulanito tiene una fanbase enorme, 500.000 seguidores, y 5.000, 50.000 le van a comprar solamente porque la hizo él. Así que, bueno, más allá de eso, es más laburo para nosotros. Pero yo dibujo manga. Yo sé que muchos de ustedes les gusta el manga, dibujan manga. La verdad que no soy muy experto. Obviamente todo lo que dije antes aplica todo, absolutamente todo. Lo único que yo tengo claro, una de las principales diferencias entre el cómic o entre el tipo de ilustración para portadas del mercado oriental y el occidental, es que en Japón utilizan la tipografía como parte del diseño, ¿sí? Es un elemento más del diseño y le aplican algunas de las reglas de composición que le aplican al dibujo. Esa es una diferencia sustancial. Y bueno, y terminamos ahora sí con el tip final, quizás el más importante, ustedes van a decir si sí o no. Una carta que le mandó Stan Lee a Len Wein, que es uno de los co-creadores de Wolverine, cuando hizo esta portada, le hizo algunas correcciones, le dijo, acá hay un espacio vacío, poné un bocadillo de texto, y acá que digan que griten esto, pero más que nada le hizo cambiar al hombre gigante, ¿no? A Giant Man, fíjense la cara acá, con la diferencia acá que está como gritando, ¿no? Y en la carta le puso, esta es una traducción mía, sabrán disculpar, siempre asegúrate de que los personajes tengan alguna expresión extrema y apasionada en las portadas. Nunca vas a convencer al lector de que una historia es apasionante si los personajes en sí no lucen apasionantes. Bueno, esto lo dijo Stan Lee y cerramos la charla con esa hermosa frase. Bueno, eso es todo. Espero no haberme pasado mucho tiempo. Bueno, me alegro que les haya gustado. Gracias. Se habrán No es que quedado con ganas de ponerse a dibujar, seguramente, o ganas de aprender a dibujar. Como sea, muchísimas gracias, Germán, por tu exposición, muy clara y muy generoso como siempre. Mientras Bueno, tanto, gracias. nos vamos a hacer una pausa muy cortita. No se les ocurra despegarse de la pantalla porque Núcleo 2021 recién empieza. Ya volvemos.